Buenos días. Vamos a empezar la sesión de seguimiento y evaluación ex-post. Eh, Como gerente del centro, agradecer a todos los asistentes la presencia a este evento eh, y consideraros en vuestra casa, ¿no? Informar, y me lo han recordado mil veces, por eso lo quiero poner al principio, que la sesión va a ser grabada. Solo unas pocas palabras para declararme un firme defensor de la evaluación SPOTS, que ayuda a la decisión, a la toma de decisiones a nivel estratégico, como seguro que nos contan después en la sesión, pero también creo que es una actividad imprescindible desde la perspectiva del investigador, en este cambio de paradigma del modelo de evaluación de la investigación, para mejorar y ayudar en la creación de futuros proyectos y mejorar en la propia evaluación. Sin más, te doy la palabra al, eh, al secretario general de Salud Pública y más de Masí, Isaac Túnez, que nos va a dar la bienvenida e introducción y lo va a hacer de forma telemática y ya he visto que está por ahí. Isaac, por favor. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos. Perdonar que no os pueda acompañar, pero cuestiones de agenda de última hora me han hecho tener que conectarme por videoconferencia y yo agradezco a los informáticos pues su paciencia infinita y su buen quehacer que en cuestión de minutos pues han permitido, ¿no?, que pueda por lo menos acompañaros esta mañana, ¿no? Daros a todos la bienvenida, ¿no?, a esta sesión informativa, ¿no?, de seguimiento y evaluación ex post de las ayudas a la investigación, desarrollo e innovación en salud, ¿no? Yo creo que nos tenemos que dar todos la bienvenida por este tipo de jornada y yo la quiero dar a los que estáis ahí presentes, ¿no?, así como a todos aquellos, que sois bastantes, que os conectáis vía streaming, ¿no? Es decir, todos hacemos ese esfuerzo por estar en este tipo de sesiones que son tan relevantes, ¿no? Nos congregamos o nos hemos citado aquí, ¿no?, las personas que estamos interesadas, ¿no?, y estamos desarrollando o estáis desarrollando pues esa actividad investigadora e innovadora en salud, ¿no? Y todo requiere pues de un seguimiento, de una valoración, de una evaluación y por lo tanto y de una inspección, ¿no? Ese fenómeno o ese hecho pues le comporta esa actividad a la Consejería de Salud y Consumo, ¿no?, sobre aquellas ayudas, ¿no?, que nos toca conceder, ¿no?, en cada momento. Todo ello con el objetivo de prevenir errores al final, futuros, y mejorar la ejecución de estas ayudas y proyectos. Antes de continuar con mis palabras, agradeceros a todos, ¿no?, principalmente a los investigadores, por el trabajo que realizáis. Y también quiero agradecer, me lo permitís, a las comisiones de ética de la investigación y al Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía, ¿no?, que también tratan y se ocupan y preocupan porque todos estos proyectos y actividades pues tengan la calidad ética y metodológica requerida, ¿no? Y por supuesto, pues a toda la estructura que da soporte desde la Fundación Progreso y Salud, y todos sus miembros involucrados, algunos de ellos ahí presentes, como el gerente, ¿no?, y como Belén, y también, como no, al servicio de investigación de la Secretaría General, que a mí me toca el privilegio y el honor de dirigir, ¿no? Y en nombre de todos ellos, pues a su jefe de servicio, a Francis Sánchez, ¿no?, que está ahí, también lo veo además en la pantalla, está ahí enfocado en primera persona. Yo creo que todos tenemos la obligación de ser evaluados para poder rendir cuentas de lo que es pues el dinero público, y el dinero público es todo aquel que parte de los propios presupuestos y aquel que se integra, ¿no?, derivado de fondos privados, pero que termina integrándose en las estructuras públicas. Tenemos la obligación, bueno, pues de dar a conocer transparentemente dónde gastamos ese dinero y qué uso se está haciendo y qué logros, ¿no?, se están consiguiendo con esas subvenciones, con esas ayudas, ¿no? Y además, eso debería ser algo ético, moral, que partiera de uno mismo, pero además de eso, como digo, pues tenemos una legislación vigente que nos obliga, ¿no?, a ello, ¿no?, como es la ley
38 de 2003, como es el Real Decreto 887 de 2006 y como es el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública, ¿no? Nos obligan a que al final tenemos que anualmente pues, hacer un plan de actuaciones donde una parte muy importante es esta inspección que se realiza para analizar bueno, pues, cómo ha sido la ejecución de nuestro proyecto o cómo está siendo esa ejecución. Creo que va a ser un evento muy productivo. Creo que las personas que los van a llevar a cabo son las personas idóneas y como secretario general solo me queda que desearos un buen trabajo y del cual surja un retorno importante para poder seguir evolucionando no solamente en la mejora de esa evaluación, sino de los procedimientos que desde otras estructuras nos tocan diseñar para completar toda esta información y que cada vez pues, el camino sea más fluido, más conocido y por lo tanto se transforme en una menor carga, en una mayor transparencia y en una mayor eficiencia y efectividad. Sin otro que más que deciros, que desearos un buen trabajo, pues os mando un afectuoso saludo. Que tengáis una muy buena jornada. Buenos días. Y si os parece, empezamos con la primera sesión de seguimiento y evaluación ex post de las ayudas de la I+D+I financiadas de la Consejería de Salud y Consumo. Está aquí Belén Jiménez, que es la directora de la línea de I+D+I de la Fundación Pública Progreso y Salud. Perdón, no había puesto el micro. Pues nada, agradecer, como decía, a la Consejería de Salud de la organización de estas jornadas, ¿no?, tan necesarias para darle difusión a aquellos elementos que hemos identificado en la labor que hacemos de seguimiento y evaluación de ex post de ayudas, ¿no? Que podamos subsanar y mejorar y retroalimentar así pues, la mejora continua que tenemos con la ejecución de actividades de I+D+I. Y por supuesto que a Libby, que nos ha permitido pues celebrar aquí este evento y estar aquí con vosotros física y telemáticamente. Bien, para pasarlo, voy a coger... Si no, no. Ah, vale, vale. Vale. Voy a hacer una pequeña introducción para que utilicemos la misma terminología. Sobre el seguimiento, en la introducción voy a dar una pincelada porque la verdad es que con la evaluación ex post llevamos haciendo esta actividad en todas las ayudas financiadas y finalizadas en el periodo 2005-2022. Entonces estamos hablando de 17 años, ¿no? Y queríamos aprovechar, pues bueno, para contaros cómo la estamos realizando. Hemos variado cosas y hemos aprendido mucho y os queremos contar cómo lo realizamos actualmente. Una pincelada también a los principales resultados en base a los criterios que estamos monitorizando, ¿no?, para centrarnos también en las principales causas que hemos identificado de valoración negativa tras la finalización de las ayudas, ¿no?, y terminar con unas conclusiones y lecciones aprendidas. Bueno, cuando hablamos de ayudas de I+D+I competitivas, estamos hablando de ayudas con todo su alcance, ¿no?, con las 3 líneas de financiación que contemplan las bases reguladoras de nuestra Consejería de Salud y Consumo para las ayudas de I+D+I, que son la línea de proyectos de investigación, la línea de recursos humanos y de equipamiento e infraestructura. Si bien en este periodo las ayudas que hemos tenido son principalmente de proyectos y recursos humanos. Hago esta aclaración porque siempre nos vamos a la de proyectos, que es la ayuda más completa, pero no. En este periodo hemos hecho evaluación ex post también a los contratos de incorporación de investigadores, postdoctorales, ayudas de intensificación de la actividad investigadora y también alguna estancia formativa, ¿no? Y todas estas ayudas han seguido un proceso competitivo para obtener financiación, por lo cual, bueno, pues hay una gran responsabilidad en el otorgamiento de fondos, ya que muchas lo han intentado en un proceso competitivo y han sido desestimadas, algunas han sido financiadas,
se están ejecutando con dinero público, son las seleccionadas para ser desarrolladas y bueno, tenemos una gran responsabilidad en que se desarrollen adecuadamente, ¿no? Y que además ayudemos y todos estemos pendientes de ella para sacar el máximo rendimiento del dinero público aplicado. Y ese es el objetivo, ¿no? Nosotros, pues bueno, para el otorgamiento de fondos normalmente se realiza lo que se llama una evaluación ex ante, que se realiza sobre una propuesta de actividad científica no iniciada, es decir, una propuesta. Y esto, pues bueno, después en su ejecución puede tener una gran variabilidad. El objetivo de la evaluación ex ante, y sobre todo en convocatorias competitivas, es establecer un orden de prioridad para el otorgamiento de financiación. Las evaluaciones de seguimiento, como ya he dicho, pues bueno, pues son de seguimiento y es durante la ejecución de la actividad financiada. ¿Y qué se hacen? Pues bueno, se aplican sobre el seguimiento científico-técnico de la actividad y sobre los aspectos económicos, lo que venimos a decir justificación económica de la ayuda para ir liberando los pagos periódicos que tenemos. Y la evaluación ex post, pues se realiza una vez finalizada la ayuda y normalmente dejamos un periodo suficiente para poder recopilar toda la información sobre los resultados y el impacto de la actividad y medimos el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y también aprendemos sobre qué cuestiones han afectado al proyecto para que bueno, no haya tenido el rendimiento o no haya alcanzado los objetivos que se había propuesto, ¿no? Que eso es un poco lo que venimos aquí. He señalado también que durante el seguimiento, cada vez que tengamos una modificación de las condiciones iniciales de concesión de la ayuda, que ahora indicaré cuáles son, ¿no? Debemos comunicarlo al organismo financiador. Y sobre el seguimiento no voy a hablar mucho, pero sí de este acto que es a demanda de la entidad beneficiaria y a demanda del IP, que cuando va a cambiar la propuesta científica, el equipo investigador o aspectos que ahora vamos a detallar para que los tengamos claros, debe comunicarlos lo antes posible para que ese sea el punto sobre el que hagamos la evaluación ex post y los seguimientos posteriores y sean además autorizados por el organismo financiador, ¿no? No puede ser que presentemos para una convocatoria competitiva un proyecto determinado y después le demos una vuelta de calcetín, hagamos otro, porque el que fue evaluado y aprobado fue uno, ¿no? Y esa es la actividad autorizada para ser financiada. Un ejemplo de cronograma, ¿no? De cómo estas actividades de seguimiento se realizan. Bueno, pues en el año 0, que no está aquí pintado, sería la evaluación ex ante, que es para el otorgamiento, y después periódicamente se hacen las justificaciones económicas y los seguimientos científicos. Si bien estas actividades no van conjuntas porque la justificación obedece a cómo periodifica los pagos el organismo financiador, y esto ya vienen por cuestiones presupuestarias establecidas de una manera, y los seguimientos científicos sí que suelen ser anuales. Dejamos un periodo suficiente, nos van comunicando cómo va el desarrollo científico, una memoria muy cortita, simplemente que si todo va bien, pues todo va bien, se describen, y si hay cambios sustanciales que están variando la planificación del proyecto o algún aspecto científico, ahí se debe de comunicar. Y como decíamos, la modificación de condiciones iniciales de concesión se debe de comunicar en el momento en que se produzca y lo antes posible para que sean autorizados y el organismo financiador, una vez que lo autorice, pues ya puedas continuar con la marcha de tu proyecto normal. En la evaluación ex post, como antes anticipaba, es diferente. Ahora mismo, al principio, a los 3 meses pedíamos la memoria final y todos los investigadores nos dijeron que no era un tiempo suficiente como para pedir las publicaciones del proyecto, porque para publicar se necesita un ciclo de tiempo más grande. Hemos dejado 12 meses, sigue no siendo suficiente, pero bueno, es suficiente para un 70% de las actividades, por lo cual nos viene bien hacer esa evaluación a los 12 meses y estamos pensando en incorporar otra que es de impacto, pero ya a un plazo mayor. Lo que pasa es que se nos va a mezclar porque los proyectos normalmente están concatenados y es muy difícil diferenciar qué publicación viene de una actividad y de otra, ¿no? Y eso es una actividad muy compleja, ¿no? Es un gran reto, pero yo creo que es un problema excesivamente complejo para darle una solución óptima, la verdad. Modificación de condiciones iniciales que debemos de tener todos presentes, de que en cuanto se me dé algo de esto en mi proyecto, debo ponerme en contacto con mi organismo financiador y además lo antes posible para que me lo autorice la modificación y yo pueda continuar con la ejecución de mi proyecto. Aspectos científicos, estos se olvidan siempre, ¿eh? Estos no se suelen comunicar. Los que soléis comunicar habitualmente son los cambios en el presupuesto, los cambios de equipo y los cambios de plazo, de ampliación de plazo de ejecución o de plazo de justificación. Los aspectos científicos
todo aquello que tenga que ver con un cambio de objetivo, con un cambio en la planificación de actividades o del tamaño muestral y cuestiones así relevantes deben de ser comunicadas y autorizadas. Esto lo pedimos, os hacemos mucho hincapié porque después nos encontramos situaciones que no son las que queremos en la evaluación ex post, después de la ejecución de 3 años, ¿no? Incluso no han sido notificados en los seguimientos científicos anuales, ¿no? Los cambios en el presupuesto, pues bueno, es normal, de partidas, cambios de partidas, renuncias, devoluciones, y en el equipo, en cuanto a altas y bajas del investigador principal y colaboradores, también es algo que es bastante habitual y que son notificados. Solo los investigadores que tienen las primeras experiencias con la financiación competitiva, pues a lo mejor no conocen que deben declarar estos cambios y a veces pues tenemos ciertos retrasos que después con los seguimientos que hacemos periódicos logramos restablecer, la verdad, ¿vale? Que por eso desde hace unos años estamos haciendo esos seguimientos periódicos anuales y vamos a seguir con esa actividad porque vemos que con tantos investigadores emergentes que se incorporan a la captación de fondos competitivos, pues bueno, estas casuísticas se dan. Y ojo con tener en cuenta los plazos de resolución de la Consejería de Salud, en este caso, que es nuestro principal organismo financiador, porque claro, a veces hacemos una solicitud y esta solicitud tiene que ser evaluada o bien por la inspección, o bien por un panel de evaluadores, o bien por el PEIVA, es decir, por otros organismos que dan el soporte a la autorización de los cambios que hemos solicitado. Y entonces, pues los plazos pueden ir a 2 meses y esto pues tenernos bloqueado el proyecto y por lo tanto su ejecución. Por eso os decimos que en cuanto veáis que vais a plantear un cambio que se está vislumbrando, plantear el posible cambio para que os impacte lo mínimo posible a vuestro proyecto. Bueno, y esto sería en cuanto a los seguimientos, que como hemos dicho, estaban las modificaciones la modificación de las condiciones iniciales del proyecto, la evaluación científico-técnica y la justificación y aspectos económicos, pero que no voy a profundizar más. Entrando ya en cómo se realiza la evaluación ex post, pues bueno, esta es la que se realiza una vez finalizada la actividad y pasado un tiempo que ahora mismo son 12 meses para los proyectos y los recursos humanos, la incorporación de contratos y de personal o las intensificaciones, pues al finalizar la actividad porque no tiene que haber un tiempo adicional, ¿no? Son unos 3 meses. Vosotros nos remitís, los investigadores normalmente nos remiten la memoria final y la entidad beneficiaria, que es evaluada por evaluadores expertos en la temática de la ayuda y se emite un informe al IP y entidad beneficiaria que colgamos en nuestra plataforma de evaluación, ¿vale? En esta evaluación entran tanto la valoración de los criterios que ahora veremos de evaluación ex post, en cuanto a si se han conseguido los objetivos, la aplicabilidad, ha habido una difusión suficiente y si se ha aprovechado suficientemente la ayuda, y también se revisan criterios de incumplimiento de las bases reguladoras. Esto es muy importante. Las bases reguladoras tienen unos criterios que no son los mismos de valoración de la ayuda, porque la valoración de la ayuda es para ver el rendimiento de la ayuda, y las de incumplimiento de las bases reguladoras va a causas de reintegro, es decir, fallo total del proyecto por lo que se va a tener que reintegrar la ayuda, es decir, es un grado adicional, ¿vale? Una vez que ya se ha evaluado, si hay incumplimiento de estos criterios de base reguladora, se remite un informe a la Consejería de Salud para su valoración e iniciar el requerimiento si lo estima oportuno, ¿no? Una vez acabada la valoración. Y además, adicionalmente, anualmente tenemos reuniones con la Consejería de Salud sobre todas las incidencias que hemos identificado en la evaluación ex post y también en el seguimiento, para incorporar mejoras en todo el proceso, a las guías de los evaluadores, a los formatos de memoria, a la difusión como la que hoy estamos realizando, que precisamente salió de nuestra última reunión de seguimiento de esta actividad, y bueno, y también a otras actividades que hay formativas que ya realizan, pues bueno, las diferentes instituciones que nos dedicamos a la formación y promoción de la I+D+I. Los criterios de evaluación, que son comunes a todas las modalidades de ayuda y que antes he anticipado, cuando digo todas las modalidades, proyecto, estancia, intensificación e incorporación de investigadores, pues evalúan el cumplimiento de los objetivos, la difusión de los resultados en términos de publicaciones y otro tipo de actividades de difusión, la aplicabilidad y el aprovechamiento de la financiación. Y los criterios de incumplimiento,
cambian según hay cambios en las bases reguladoras. De hecho, en este periodo que hemos evaluado del 2005 al 2022 hemos tenido 5 bases reguladoras distintas con distintas causas de reintegro. Ha ido variando la definición de las causas de reintegro, pero en definitiva van a que haya un incumplimiento manifiesto y no justificado del objetivo que perseguía el proyecto, de la planificación que ha hecho y se han hecho cambios no justificados y no notificados, o, bueno, ya cuando el propio investigador comunica, por ejemplo, imposibilidad de continuar el proyecto, ¿no? Cambios que imposibilitan la ejecución del proyecto. Y todo esto puede causar reintegro, ¿no? Nos ha pasado el caso de un investigador que dice, sí, es que yo ya, es que no puedo con el proyecto, es que es imposible continuar con... Y era el investigador principal, ¿no? Bueno, pues ya está. Si te han concedido y te han abonado una ayuda y no la has ejecutado, pues se procederá al reintegro y a la parada de la ayuda y ya está, y se continuará, ¿no? Son casos anecdóticos, ¿vale? Realmente llegar a los reintegros, pues la verdad que hay normalmente hay un desempeño adecuado de nuestros investigadores. Además, se ha mejorado muchísimo con el tiempo cuando veamos ahora el análisis y no es frecuente, no es para nada frecuente, ¿vale? En este análisis global os anticipo que aquí traigo un resumen porque esto pretendía ser unas jornadas que diera unas pinceladas, que tuvieseis la información clave, pero que este informe con todo el análisis se publicará en la página web que tenemos de gestión de convocatoria de la Fundación Progreso Salud, y la Consejería de Salud también le dará la pertinente difusión, ¿vale? Para que tengáis información más en detalle. Y también nos han pedido que lo publicáramos en alguna revista o alguna científica para darle aún también más difusión en el ámbito. Bien, pues en este periodo, como decía, 2005-2022, son 1950 los expedientes financiados que hemos tenido. De estos todavía hay un 22% en desarrollo, porque son proyectos, bueno, que han sido financiados en el 2022, pero que todavía se encuentran en ejecución, estamos en el año 2023. El 73% ha sido finalizado y lo hemos evaluado, y ha habido un 4,5%, 88 proyectos han renunciado a la financiación, ¿vale? De las ayudas evaluadas, estas 1.430, con evaluación positiva hay un 80%, ¿no? Con una primera evaluación positiva. Y con 2 evaluaciones, porque la primera ha sido negativa, pues ha habido un 19,5%. En definitiva, con un aprovechamiento positivo de la financiación ha habido un 86%, y un aprovechamiento con algún aspecto negativo, ¿vale? Ha habido un 14% de las ayudas, ¿vale? Y de todas estas, no hay incumplimiento de las bases reguladoras en un 90%, hay un incumplimiento medio de algún aspecto parcial en un 7%, y un incumplimiento grave de las bases reguladoras, es decir, que no ha renunciado y que ha llegado con un incumplimiento grave, un 3%, que son 46 expedientes. Estos son las convocatorias por orden cronológico del 2005 al 2018, y si veis esos 46 expedientes con incumplimiento grave, veis un descenso progresivo y que pertenecían a convocatorias, pues bueno, de los años, de los más antiguos, ¿no? De hace muchísimo tiempo. También, como antes os he anticipado, el criterio de incumplimiento de causas de reintegro de base reguladora ha ido variando, porque al principio estaba muy estricto y no tenía el espíritu que tiene actualmente, que realmente cuando hay una notificación, hay cambios que ocurren porque hay riesgos y el mundo de la investigación es muy cambiante, pues no se contemplaban en las primeras definiciones de base reguladora estos aspectos. Se ha ido mejorando esa definición y también por eso ha habido un descenso, pero sobre todo por la buena ejecución y la buena notificación y seguimiento que hacen los investigadores y las entidades beneficiarias, ¿vale? En cuanto al cumplimiento de objetivos y la aplicabilidad de los proyectos que han finalizado, comentaros que hay un cumplimiento total de los objetivos en un 52% de los expedientes. Hay un cumplimiento parcial, porque ha habido causas sobrevenidas, en un 44% de los expedientes, y ninguno se ha completado en un 4%, ¿vale? Estos de ningunos completados, pues bueno, obedecen a estos que decíamos,
¿vale? Que tienen incumplimiento grave. Y en cuanto a las causas, en estos proyectos en los que todos se han completado, porque los que se han completado parcialmente todavía están finalizando y nos han pedido más tiempo, en muchos casos, para entregar sucesivas memorias finales, de los que tienen todos los objetivos completados, el 83% son proyectos con aplicabilidad. Y en los parcialmente completados también hay un 50 y tantos % de proyectos con aplicabilidad. Es decir, nuestros proyectos son tremendamente aplicables, ¿vale? En cuanto a la revisión que hacen de los resultados los evaluadores. Y en las causas de no aplicabilidad, ese 17% que hay en los que tienen todos los objetivos completados, pues bueno, en algunos, en 54, ¿no? En muy poquitos de ellos, solo se ha producido un avance en el conocimiento. Bueno, pues tenemos proyectos de índole más de generación de conocimiento en el que todavía no hay una traslación, no hay una aplicabilidad, ¿vale? Y tenemos de este tipo proyectos. En que no ha habido difusión, pues esto también nos lo han dicho, y alegan el que, bueno, necesitan más tiempo para difundir, que después lo veremos. Y los resultados no son útiles o son negativos, pues también ha ocurrido. Una vez finalizado el proyecto, pues se han dado cuenta que, bueno, hay otra evidencia, han surgido nuevas cosas y los resultados no son útiles o son negativos. Y en un 9%, pues faltan emprender acciones para trasladar los resultados con los decisores o en el entorno de aplicación que tiene el propio investigador en su entorno próximo, por decirlo. Y en el otro criterio que traíamos aquí, solo traemos una diapositiva, ¿no? De los resultados, tenemos muchísimas más, ¿no? En cuanto a la difusión de resultados y cogiendo solo lo que es el número de publicaciones que hay por proyectos, pues bueno, aquí veis que el 61% de los proyectos evaluados ha generado alguna publicación JCR. Y de hecho, pues bueno, un 22% de ellos tienen más de 4 publicaciones. ¿Vale? Incluso hay proyectos con más de 6, ¿no? Un 10%. La mayoría están en torno a 1 a 3 publicaciones. Y con 0 publicaciones, pues tenemos también un 40%. Y cuando analizamos esto, los evaluadores nos dicen que piensan que de esos que no se ha generado ninguna publicación, en un 53% se podría publicar algo, ¿vale? Se podría publicar. Pero es que también los investigadores nos dicen es que en las principales causas los proyectos todavía no han finalizado, se encuentran en fase de redacción a fecha de entrega de la memoria final, es decir, que necesitan todavía más tiempo de 12 meses. Esto era lo que os contaba, de que vamos a tener que hacer una evaluación posterior a 4 o 5 años para terminar de ultimar lo que es el resultado real de la generación de conocimiento y también de la aplicabilidad e impacto, aunque se nos cruce con la continuidad de otros proyectos y con la concatenación de otros proyectos. En cuanto a las causas, ¿no? Que están detrás del incumplimiento de objetivos, la principal causa que hemos encontrado es una errónea planificación de las actividades, bien del cronograma, bien de los tiempos de reclutamiento, de los plazos en general, va la primera causa, ¿no? La segunda, pero que también está incluida en la primera y también sale en otras causas, pero bajo otra perspectiva, insuficiente tamaño muestral para alcanzar resultados significativos. Nos lo rechazan las revistas, no podemos publicar porque no hemos llegado al tamaño muestral necesario y entonces el proyecto no alcanza los objetivos que pretendía, ¿vale? Bueno, y otro bloque grande es la de errónea planificación del equipo del proyecto y cambios en el equipo del proyecto, ¿no? Yo os dejo aquí el listado, este PowerPoint lo vamos a difundir, lo vais a tener a disposición, pero paso ya a enumerar por bloques estas causas y estos problemas más frecuentes para que nuestra intención es compartirlo, para que todos los tengáis, lo tengáis en mente y lo podáis incorporar cuando estáis diseñando y planificando proyectos para que esos tips no falten y así logremos una ejecución mejor, ¿no? En cuanto a pacientes, datos y muestras, pues bueno, lo que antes comentaba, un plan de reclutamiento poco realista, ¿no? En cuanto a plazos, ¿no? Los resultados no son significativos, esto es lo que hemos dicho en relación a la revista. Y también se complica cuando, por ejemplo, tenemos que reclutar pacientes y hacer que ellos utilizan apps o tecnología y encima complejizamos también el rol del paciente en nuestro estudio. Tenemos cada vez más pacientes que hacemos estudios de intervención en educación, bueno, de intervención sanitaria con apps y con tecnologías que son complejas, ¿no?
Y entonces, pues aquí también se nos va mucho de plazo, se nos va mucho también, igual que con los cuestionarios, las tasas de respuesta, ¿no? En cuanto diseñamos proyectos de estas características y esto impacta negativamente. Igual que también es muy importante todo el tema de acceso a datos. Decimos que vamos a obtener una información de las historias clínicas y después las autorizaciones de acceso a los registros de salud o historias clínicas, pues no es tan fácil ni tan ágil como pensábamos y nos impactan negativamente. Esto sería bueno tenerlo totalmente pactado con las personas que tienen que proveer de estas autorizaciones y que se tienen que hacer estas actividades para poder incorporar ese conocimiento a la planificación. Otro problema frecuente son dificultades técnicas al aplicar una tecnología que se desconoce y que no se ha realizado un pilotaje previo, ¿no? Aquí, pues bueno, si no es posible el pilotaje previo, al menos contactar con algún experto que tenga gran experiencia en el desarrollo de proyectos con dicha tecnología, ¿no? Para incorporarlo, que yo entiendo que habitualmente se hace, ¿no? También hemos tenido problemas con proyectos que son muy ambiciosos, ¿no? Científica o técnicamente. Y entonces, pues, se compromete una fase intermedia que es vinculante para poder continuar el proyecto y entonces se trunca. Esos proyectos son los que se truncan y que realmente la complejidad de lo que plantean, con la microbiota hemos tenido, con secuenciación, con interpretación de datos de secuenciación también, con un conocimiento muy especializado que requiere un background grande y que tengamos en el equipo un conocimiento grande, pues nos ha ocurrido, ¿vale? Entonces ahí sí os pedimos que tengáis en cuenta también esta variable y reforcéis lo que consideréis oportuno en el equipo o en cualquier cuestión. Bueno, esto a veces en el equipo los problemas que nos surjan son complejos porque hay imprevistos, traslados de centro, cambios laborales, las OPE, ya no está esto, está otro, podemos continuar a distancia. Bueno, yo ya digo que si hay una OPE por delante y algún profesional está pendiente de alguna cuestión de esta, lo tengamos en cuenta y veamos a lo mejor cómo continuar el proyecto si se produjese y fuese un riesgo identificado, que podamos tener un plan de contingencia o previsto o pactado con los miembros del equipo. De la misma manera, pues bueno, el tiempo que se necesita para la contratación, en algunos casos si se desconoce, sobre todo en investigadores noveles, los que tenéis una gran experiencia ya conocéis con vuestra entidad beneficiaria cuando hay que contratar cuáles son los plazos. Esto requiere de un tiempo porque normalmente hay que hacer una oferta pública de empleo, tiene sus plazos y bueno, esto lo tenéis que tener contemplado en el proyecto. Y porque si no, si incluso se requiere de este personal para iniciar el proyecto, pues hay retrasos en el inicio que ya en cascada se derivan en todo y que no es tan fácil como, por ejemplo, cuando es una contratación a mitad del proyecto y que tú puedes plantear un poco que se inicie el proyecto con todos estos procesos de gestión, ¿no? Y en cuanto al presupuesto, pues bueno, el asumir que tú vas a realizar una ayuda con un presupuesto significa que ya has asumido el compromiso y que no hay ampliación de ejecución del presupuesto y que si no tienes una cantidad para ejecutar una fase, te has comprometido. Esto es así en la financiación de ayuda. Entonces, ojo con actividades que requieran de una cantidad económica adicional, ¿vale? Pues porque cuando estamos aceptando la ayuda nos estamos comprometiendo a hacer ese proyecto, por complejo que sea, con el dinero que hemos aceptado, ¿vale? Y si no, es conveniente que reformulemos el proyecto, lo digamos desde el principio y hagamos una propuesta acorde a lo que nos va a financiar cada organismo financiador. Os recuerdo que los organismos financiadores presentan incompatibilidad normalmente a financiar lo mismo, pero no el mismo proyecto. Ojo. Los organismos financiadores pueden financiar una fase 1, otra fase otro, una partecita al otro del mismo proyecto. Y esto es complementariedad. Y esto la ley de subvenciones, si está bien delimitado, lo permite para el mismo proyecto que uno haga una fase, una parte y otro otra. Y esté perfectamente delimitado, ¿vale? Siendo el mismo proyecto. Pero se tiene que notificar y se tiene que hacer adecuadamente. Y como conclusiones, y ya termino, no sé si me he extendido demasiado. Bueno, la primera es incorporar a todas las partes interesadas en el diseño del proyecto para facilitar, pues bueno, su desarrollo y aplicación. Esto es, si necesito al de los datos que me dé acceso, lo incorporo. Si necesito que me va a gestionar el proyecto al gestor de proyecto y a la entidad beneficiaria y yo desconozco, le hago que también se meta a revisarme el cronograma por si algo que tenían que hacer ellos y que lo vamos a hacer de forma compartida no está bien reflejada.
Si después con la aplicabilidad yo quiero que esto vaya a un decisor de un plan integral o algo para hacer cambios o para que influya en la toma de decisiones en salud, le puedo pasar para que me revise si está bien formulado la forma habitual y el procedimiento para que los resultados se puedan aplicar después en un contexto andaluz o en un contexto local con mi director médico o quien sea, es decir, a todas las partes interesadas, ¿vale? Para no encontrarnos después esos cuellos de botella o esas dificultades de no haber contado con tiempos, plazos, actividades extras que son fundamentales en el desarrollo del proyecto. Es muy importante finalizar los proyectos en el plazo establecido, como hemos visto. Hemos visto que, bueno, solo el 50 y algo % han conseguido todos los objetivos que se habían planificado, ¿no? ¿Y cómo podríamos mejorar esta planificación? Cada vez más, y sobre todo los que estáis en ayudas europeas y en algunas convocatorias nacionales, estáis viendo que hay un apartado de identificación y análisis de riesgo y de formulación de un plan de contingencia para cada uno de los riesgos identificados. En esta presentación os hemos puesto algunos ejemplos de riesgo que se os pueden dar y que si vosotros veis en el desarrollo de vuestro proyecto que se pueden dar, los podéis incluir y pensar cómo los vais a solucionar si os diera y tuvierais un plan A, B y C, y que eso no os pare el proyecto en un bloqueo en un momento determinado en el que el tiempo pasa y es clave que no perdáis tiempo para poder ejecutar todo lo que os habéis propuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que esta actividad, os lo pidan o no os lo pidan los organismos financiadores, ya os adelanto que nosotros lo vamos a incorporar, ¿vale? Lo hagáis. Bueno, no descuidar los aspectos de difusión de resultados. Disculpad. A la comunidad científica, hemos visto publicaciones, a la comunidad asistencial para su aplicación, a la sociedad para que tenga conocimiento de los resultados que están dando los proyectos, las investigaciones y demás, y a los tomadores de decisiones en salud, ¿vale? Para ver a qué escala se podría, si es un resultado relevante, se podría escalar el resultado de un proyecto que se ha formulado a veces de una manera local y a veces de una manera coordinada y regional o nacional o con el impacto que sea, ¿no? Pero cada vez más está tomando importancia para el reconocimiento y para la aplicabilidad y todo en los aspectos de difusión y traslación. Y sobre todo también lo que decía al inicio de comunicación de incidencias a la entidad gestora y organismo financiador lo antes posible de cualquier cambio en el proyecto, ¿vale? Sobre todo si es de aspectos relevantes para que se autoricen, si tenéis vosotros el cambio ya que queréis hacer, y si no, incluso para que te ayuden a solventarlas. Las entidades beneficiarias, como son FISEBI, FIBAO, las fundaciones, o incluso, bueno, nosotros desde la Fundación Progreso y Salud y la propia Consejería de Salud atesoramos una gran experiencia porque todos los investigadores acuden a nosotros con problemas de distinta índole y normalmente de aspectos de gestión. Entonces, si en algún momento tenéis dudas o no tenéis experiencia, estáis bloqueados, podéis acudir a las entidades que estamos gestionando fondos y que os ayudamos siempre para intentar buscarle solución. Y por último, comunicaros que se van a actualizar las guías de evaluación ex ante, las guías del solicitante y los formatos de memoria con estos aspectos y daremos difusión para que todos los implicados puedan emprender acciones para minimizar los aspectos que afectan más frecuentemente al correcto desarrollo de la investigación, ¿no? Y esta es un ejemplo, la sesión de hoy, de lo que queremos hacer y que ya lo haremos localmente y con talleres más concretos y con que sean más prácticos incluso y con las cuestiones que afectan a cada centro y a cada conjunto de investigadores. Y nada, muchísimas gracias. Y ya paso la palabra a mi compañero Francis Sánchez Malo. No sé. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis podido asistir hoy aquí presencialmente y a los que os encontráis por vía telemática en vuestro centro de trabajo o en vuestra casa donde podáis conectaros. Después de la interesantísima intervención de Belén, a la que también agradezco el trabajo que ha hecho,
y a la que animo también a publicar, lo he dicho, comentar los resultados, porque no sé si estos resultados se han hecho en otras instituciones, yo no recuerdo. Muy poco habrá, pero que es interesante. No sé qué tipo de revistas lo podría publicar algo así, un trabajo así, pero que sí que es interesante y que puede ayudar. A los órganos gestores les ayuda, nos ayuda. Y, por supuesto, al investigador que sepa en dónde dónde se está fallando principalmente. Bueno, lo que yo os voy a contar hoy, os voy a contar el plan de actuación de comprobación material de subvenciones. Con ese nombre, os quiero contar la imposición que nos hace la Intervención General de la Junta de Andalucía, que es una imposición que teníamos que haberla iniciado hace más tiempo, hace bastante tiempo, pero que ya de forma material y con una orden concreta nos llegó hace unos meses de poner en marcha. Esto es una imposición que tiene que hacer todos los organismos financiadores de subvenciones, o sea, que esto afecta a todas las entidades que financian cualquier tipo de subvención que se realice, y por lo tanto la Consejería de Salud, nosotros en concreto, la Secretaría de Salud Pública e Investigación, la tiene que hacer. También le ha tocado a Salud Pública en sus subvenciones, a la Consejería y a Consumo y a todos los organismos que financian. Entonces, os voy a contar primero qué es esto del plan de control de material de subvenciones. Es un plan donde se recogen todos los procedimientos que se tienen que seguir para la comprobación material, o sea, de que se está ejecutando la subvención, de que se están consiguiendo los objetivos, y por en estos casos, por todas las subvenciones que estén en marcha, en proceso de ejecución de la Secretaría General de Salud Pública de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud. Ya ha contado Belén, sobre todo se ha centrado más en la evaluación ex post, la evaluación final una vez acabada, pero también al principio de su intervención ha dado una pincelada con bastante detalle, creo, de qué controles se hace por la consejería durante el ciclo de ejecución, antes de terminar, ¿vale? Aunque los resultados más importantes que he expuesto han sido al final de la ejecución. Este plan, que ya digo es una obligación legal, ahora os comentaré dónde viene, dónde se nos obliga, tiene que ser publicado en el registro de procedimiento de la Junta de Andalucía, y también lo vamos a publicar, como siempre hacemos, en nuestro portal de gestión de convocatorias, para que toda la comunidad científica de investigación nuestra sepa sepa por qué lo hacemos, cuál es nuestra obligación. El primer plan, el primer borrador que mandamos a la Intervención General para su análisis, nos lo han devuelto con alguna deficiencia. Por lo tanto, no hemos publicado aún nada hasta que no sea aprobado. Deficiencias han sido menores, pues nosotros hemos hecho un plan donde ponemos qué controles vamos a hacer, pero es un poco genérico, nos han dicho que lo detallemos más, que lo dividamos por líneas, la línea de recursos humanos por un lado, la de proyectos por otro, la de infraestructura se hacemos también por otro. Y esto no lo habíamos hecho, lo he hecho de forma genérica, de forma que lo vamos a tener que subsanar, y en ello estamos. Otras deficiencias han sido también menores y en ello estamos. ¿Por qué tenemos que hacer un plan? Pues ya os decía que es un mandato legal. La ley de subvenciones, la ley 38 de 2003, ya lo propone, que cada órgano gestor debe tener un plan de control material de subvenciones. El Real Decreto Legislativo, el Real Decreto 887, que desarrolla la ley de subvenciones, también invoca a esta obligación. Y por último, el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Andalucía dice expresamente que el órgano concedente de la subvención tendrá la obligación de elaborar anualmente un plan de actuación para comprobar materialmente la realización por las personas beneficiarias de las actividades subvencionadas, sin perjuicio de la actuación de control financiero que hace la propia Intervención General. Por tanto, tenemos un mandato legal que antes lo estábamos haciendo de forma, digamos, lo estábamos haciendo porque siempre con el control de subvenciones ya contaba Belén cómo lo hacemos, pero ahora tenemos que hacerlo de añadir un proceso más, que es el que yo voy a insistir a continuación. El marco jurídico es muy grande, ¿no? Tenemos la ley de subvenciones, el Real Decreto de Subvenciones, el decreto legislativo, Real Decreto Legislativo de la Agencia Pública, que ya he contado. Luego toda la normativa regulatoria de fondos FEDER,
Y en nuestro caso, puesto que lo que vamos a controlar son las subvenciones de investigación, pues he puesto las bases reguladoras de las tres principales órdenes que regulamos. Son las de base reguladora de proyectos de investigación, la de 20 de diciembre de 19 y sus modificaciones, la de mayo del 20, pero orden tipo de subvenciones, que es la de toda la Junta de Andalucía, la del año 20, de mayo del año 20, que es la de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Proyectos, también vienen recursos humanos y el puesto incompleto, e infraestructuras, y la de postdoctorales, que es del año 19 y que estamos también en proceso de modificación. El alcance de la comprobación a la que nos obliga el Real Decreto Legislativo, que es el que más concreta cómo se debe hacer, dice que el plan debe establecer qué alcance de comprobación, y nosotros esa aplicación la vamos a hacer al total de las subvenciones. Todos comprobamos el total de las subvenciones, como venimos haciendo, con lo cual en el plan tenemos que decir qué es lo que hacemos. Y también el plan debe indicar qué aspectos vamos a comprobar y en qué momento se va a realizar. Actualmente tenemos 3 procedimientos para comprobar que estas ayudas a la investigación se están realizando. La primera es a través de las memorias presentadas ya lo ha comentado Belén antes, no voy a insistir mucho. Sabéis que cada año de desarrollo, el proyecto, cada año de desarrollo de un proyecto o de otro tipo de actividad, el investigador principal y su equipo debe presentar una memoria de lo que está realizando. Esa memoria incluye primero la parte económica, con todas las facturas, con toda la ejecución económica que se ha hecho, pero también tiene que indicar qué objetivos se han cumplido, si se han publicado, si se han desarrollado, qué conocimientos, si se han difundido, si se han presentado los resultados a congresos, etcétera, etcétera. Entonces, esta memoria es revisada luego por un equipo de evaluación y revisamos que su cumplimiento es real. Una segunda forma de comprobación, y esta sí que es nueva, que no la hemos hecho nunca, es una visita in situ a las entidades financiadas. Esto nunca se había hecho y por mandato legal tenemos que empezar a hacerlo. En principio hemos propuesto en la primer borrador un 5% de proyectos. 5% no sabemos si es mucho o poco hasta que no veamos qué volumen de trabajo nos va a suponer, porque nunca lo hemos hecho. Entonces, en las últimas convocatorias donde se han financiado pocos proyectos, pues no van a ser muchos proyectos también. A un 5% de 20, pues son pocos proyectos. Son, ¿cuántos? 2 proyectos, lo que vamos a 1 o 2 proyectos más. Este es el mínimo, o sea que de ahí se pueden ver más. Pero claro, si os recordáis, en convocatoria donde ha habido más fondos, y esperemos que en un futuro sea así, ahora hablaremos un poquito de ello, hemos dado hasta 100 proyectos en alguna convocatoria. Entonces estamos hablando de 20 proyectos, o sea, de 5 proyectos que son más, o 10. Y el último procedimiento de comprobación que tenemos en el plan es la inspección sanitaria. Ahí tampoco me voy a meter mucho porque la inspección sanitaria, para ello ha venido el doctor Fernando Antunes, que es el que nos lo va a explicar con más detalle y con más precisión. O sea, tenemos 3 proyectos: las memorias anuales y seguimiento anual, la inspección in situ, bueno, inspección, le vamos a llamar a través de la visita in situ, y la inspección sanitaria, que es la inspección médica, que es la que os está saliendo ya, y ya empezó desde el año 22 y está haciendo visitas. Las memorias anuales se presentan online, ya sabéis cómo se hace, Belén lo ha contado, y se revisan las actuaciones que se han hecho, qué cumplimiento y qué incidencia del proyecto se ha hecho, qué investigadores se han contratado, qué funciones se han realizado, resultados del proyecto, la continuidad. Todo eso es lo que tenéis que poner en la memoria. La visita in situ, que esta es la novedad, y esto es lo que vamos a empezar a hacer a partir de que se nos sea aprobado el plan, que yo creo que en un par de meses podamos hacerlo, y probablemente a partir del año que viene ya empecemos a hacer la visita organizada. Repito, un 5% de los proyectos. Aquí vamos a ver la ejecución real del proyecto. La ejecución del proyecto in situ se puede ver de muchas formas, pero claro, con la parte, digamos, científica, la parte intangible es más complicada.
probablemente pidamos al investigador pues, sus cuadernos de protocolo o cualquier otro documento que nos permita comprobar que realmente se está realizando el proyecto y que no es algo que tenga ahí aparcado y que no se haga y que se está impulsando y que se está llevando a cabo. Todo lo que dijo en su memoria de presentación. Vamos a ver cómo se custodia la documentación. La documentación de investigación hay datos muy sensibles y datos muy protegidos. Se comprobará que todo se hace conforme a la ley y a la ley de protección de datos y a lo que en el protocolo se ha aprobado. Vamos a ver qué elementos de difusión y comunicación se han hecho. Difusiones de la convocatoria, pero también elementos digamos, de etiquetado de equipos, etiquetado sobre todo con fondos FEDER, que sabéis que es obligatorio etiquetarlo y dar la difusión oportuna de quién te ha financiado y de qué forma, y esa obligación tenemos que comprobarla. ¿Qué equipos se han comprado? El equipamiento comprado lo comprobamos con facturas, con la presentación fotográfica de las evidencias que nos mandáis, pero en este caso vamos a ver que el equipo está allí, que se está utilizando y que no está embalado en su caja inicial. Máxime cuando nos habéis puesto que el equipo está funcionando y que está en marcha. También vamos a insistir y vamos a hacer una revisión de qué muestras se están tomando, qué relación se tiene con el biobanco, si se están actuando conforme a lo previsto y conforme a la normativa sobre biobanco. Importante también qué datos de los datos de los pacientes, cómo se están recogiendo esos datos, qué bases de datos se están utilizando, si esa base de datos está protegida, si es útil o no, si están todos los datos y si faltan algo. Todo eso también se va a comprobar. El animalario, cuando sea necesario, también se podrá comprobar. Y otras muchas comprobaciones, y todo dependerá de qué proyecto se elija para ver. La visita será programada y tendrán, por supuesto, la presencia del investigador principal y del equipo y de la parte del equipo que el investigador estime conveniente. Lógicamente, será mucho más fácil visitar un proyecto en un centro como en el que estamos ahora mismo, el IBI, que ir a ver a un centro sanitario. Entonces, todo eso tendrá que programar con la institución para que sea lo más eficaz posible. En cuanto al equipo de inspección que irá a visitar esto, el equipo de inspección, el equipo de funcionarios, pues no está tampoco previsto, pero probablemente supongo que nos tocará pues, al subdirector, o me tocará a mí, me tocará la jefe de sección que está aquí hoy también presente, y aquí queda un gestor económico que pueda comprar otras actuaciones económicas, otros aspectos económicos que tiene el proyecto. Ya comento que esto, como será publicado y será difundido, y las visitas son programadas, no serán sorpresas para que no haya problemas con el cumplimiento de esta visita. Y por último, la tercera parte de la tercera forma de comprobación es la inspección sanitaria. La inspección voy a entrar poco porque Fernando Antúnez os lo va a explicar con más detalle. Se inspecciona simplemente decir que se empieza el proyecto por parte de los servicios de equipo de servicios de inspección sanitaria que está totalmente coordinado con nuestra unidad, con nuestra Secretaría General, para ver qué proyectos van a haber. La comprobación que hace la inspección, ver si el proyecto se realiza, qué datos se han generado, se han registrado y comunicado, cumpliendo con el protocolo de normas de buena práctica clínica y aquellos requisitos éticos y legales que sean de aplicación. La inspección tiene un plan anual, eligen al azar, bueno, no al azar, antes me comentaba Fernando que es verdad que cuando hay muchos proyectos eligen al azar en muchos proyectos en una provincia, pero cuando en la provincia hay pocos, van al 100% de los proyectos que nosotros les proponemos a inspeccionar. Y tienen una preferencia, Fernando me corregirá si es así o no, o si sigue siendo, porque lo he cogido en el plan anterior, aquellos financiados por la Consejería de Salud, y sobre todo aquellos que utilicen muestras de biobanco. No sé si sigue ese criterio de preferencia. Entiendo que más o menos era lo que el año pasado. Me refiero a datos del año pasado. Pero de todas formas él lo va a explicar mejor. ¿Vale? Bien, con toda esta información que hemos recopilado,
tanto de la memoria científica de las revisiones anuales que se hacen, como de la inspección in situ y de la propia inspección médica que nos aporta, se hace un informe anual que es el que tenemos que presentar a la intervención general para que nos indique si vamos bien, si vamos mal y qué aspectos debemos de cambiar. ¿De acuerdo? Las consecuencias de esta comprobación material son de distinta índole y depende del actuante. En el caso de que actuamos los equipos del servicio de investigación, las conclusiones pueden ser, o las consecuencias pueden ser, si son negativas, pues iniciar un expediente de reintegro del proyecto. Las consecuencias de la inspección las veremos más adelante, pero pueden ser quizás peores porque puede ser la paralización del proyecto e incluso puede ser una sanción. Ahora lo explicaré mejor Fernando. Y ya aprovecho este aforo para salirme un poquito del plan de comprobación material de subvenciones para explicar un poquito en qué estamos trabajando este último trimestre en materia de I+D+I. Porque como sabéis no ha habido convocatoria, no ha habido convocatoria de proyectos, tampoco lo ha habido de postdoctorales, principalmente por la falta de recursos económicos que hemos tenido este año. No hemos tenido fondos FEDER este año, los tendremos el año que viene, tampoco fondos sociales europeos. Y ha sido motivo de que tuviéramos, al tener pocos fondos, de que los aplicáramos en las convocatorias que vamos a iniciar a continuación. Entonces, comentaba el final del programación FEDER 14-20, que concluye en el 23. Han finalizado este año, en el 23 finalizan todos los proyectos FEDER que se iniciaron en el año 18, en la convocatoria del 18, los del año 19, los del año 21, que fueron los acordados, los que tenían una financiación de predoctorales. Y aunque estemos aquí en Sevilla, también comento lo de la ITI de Cádiz, porque como lo están viendo fuera, pues en otra provincia, pues que sepan lo de Cádiz, que tiene que terminar ya toda la convocatoria del año 19. Entonces, año importante de ejecución de estas actividades y de conclusión. No se puede ampliar nada más, ni un mes más estos proyectos. Así que a 31 de diciembre de 2023, todos estos proyectos, que son bastantes, deben de estar concluidos. Esto en cuanto a FEDER. En cuanto a financiación propia de la Junta de Andalucía, el autofinanciado, pues finaliza los proyectos de la Consejería de Salud del año 20. Tenéis que justificar en este año lo de la Consejería de Salud del 21, la justificación parcial, también los proyectos de la Consejería del año pasado, del 22, y tenemos que hacerlo en plazo porque si nos comemos los plazos no llegamos a justificar cuando nos corresponde, no vamos a poder tampoco pagar la parte que corresponde a este año y eso es un problema serio para la ejecución presupuestaria. En cuanto a los postdoctorales, convocados por la Consejería de Salud, pues concluyen los convocados en el 19 y en el 21. Recordad que lo del año 19 eran por 3 años y lo del 21 por año y medio, de ahí que concluyan todos en la misma fecha. Y por mi parte, perdonadme que haya metido esta cuña de necesidad y de ejecución, porque es que es necesario y recordarla, y ya que estaba en este foro, pues me he permitido el comentarlo. Y yo creo que he sido breve, pero tampoco mi intención era comentar cómo está el plan de actuación con programación material y contaros esta situación de en el último trimestre de cómo estamos. Y por último ya, comentaros que estamos en modificación de bases reguladoras. Motivado por el inicio de los programas FEDER y Fondo Social nuevo, hemos tenido que modificar tanto las bases reguladoras de proyectos y pongo proyectos, pero también aplica recursos humanos, que son la estancia formativa, la intensificación y la infraestructura, que últimamente no hemos convocado, y la modificación de la base reguladora de POS2. La base de POS2 está casi concluida, de forma que probablemente en poco menos de un mes esté ya publicada en Boja. La de proyecto la hemos iniciado más tarde, pero también estará a lo largo de este último trimestre modificada. Y en cuanto a convocatoria, decíamos que no teníamos este año nada convocado, pero vamos a convocar la de proyecto a final de año para ejecutarse en el año 21, los postdoctorales también, y las no competitivas, donde sabéis que se financian proyectos concretos, proyectos que son, digamos, prioritarios de la Consejería de Salud,
En las dos líneas, en la de excelencia de I+D+I y en la nueva que se ha publicado en la línea de asociaciones europeas del programa Horizon de la Unión Europea, que son proyectos que, como conocéis, de los programas Horizon, son de asociaciones europeas en las que vamos a participar la Consejería de Salud y que estamos también pendientes de publicar la convocatoria. Y por mi parte, nada más, agradeceros la asistencia a todos y dejo la palabra al doctor Antúnez para que os cuente la labor como inspección sanitaria en la investigación, desarrollo e innovación en salud. Muchas gracias. Bien, pues buenos días, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la jornada y a los responsables de la subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios la deferencia que han tenido al invitarme a estar aquí. Y lo que pretendo es fundamentalmente responder a dos preguntas, ¿no? El por qué evaluaciones ex post y también inspecciones, y también cuáles han sido los hallazgos de las inspecciones que se han realizado hasta ahora. ¿Por qué los investigadores, aparte de sufrir esos seguimientos, auditorías, evaluaciones ex post, en un futuro visitas in situ de la dirección de investigación, pues también en estos 2 últimos años también han sufrido inspecciones de los proyectos? Bueno, pues la respuesta en principio pues es muy clara, porque, no sé si soy capaz de pasarlo. Bien, porque lo ha decidido la consejería. Y la consejería es quien pidió que se hicieran esas inspecciones, ¿no? Tenemos que recordar que la propia ley de investigación biomédica contempla el que los órganos competentes ejercerán las funciones de control e inspección. ¿Y cuáles son esos órganos competentes? Pues en nuestro caso es la Comunidad Autónoma Andaluza. El vigente Estatuto de Autonomía pues le asigna las competencias en materia de investigación científica, así como el seguimiento, control y evaluación de los proyectos a la Comunidad Autónoma. Es cierto que el Estatuto salió con una redacción, podríamos calificar un poco extraña, ¿no? Porque le asignaba a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en aquello en que claramente las competencias son compartidas y, si caben, mayoritarias de la administración estatal, como es la investigación con fines terapéuticos. Y sin embargo, en la redacción del estatuto salió que la investigación era compartida en la investigación científica de forma genérica en materia sanitaria, que sí que es, podemos decir, prácticamente exclusiva de la Comunidad Autónoma. Pero, al margen de eso, la Inspección de Servicios Sanitarios actúa en función de la normativa que tiene en cuanto a sus funciones, y a lo largo de la historia pues, hemos tenido varios decretos, ¿no? Uno anterior era del 2005, que se ha sustituido, pues, ¿no? Como podéis ver, hace muy poquitos días, ¿no? El decreto 189, que aprueba el reglamento de ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios, que regula pues, qué es lo que se realiza. Y además, todos los años se publica en el BOJA, los últimos días de diciembre, el plan anual de inspección en 3 grandes áreas: incapacidad temporal, por un lado, centros sanitarios y farmacia, estando este área de inspección del proyecto de investigación a medio camino entre el área de centro sanitario y el área de farmacia. En este decreto de la inspección pues se le asignan, dentro de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma, la Consejería de Salud y Consumo, es la Inspección de Servicios Sanitarios, porque lo dice el decreto, quien tiene las competencias de velar por los derechos, obligaciones, garantías, etcétera, en el ámbito de la investigación en salud, y también en materia de investigación de medicamentos y productos sanitarios. Y le corresponde, entre otras muchas funciones, a la Inspección de Servicios Sanitarios llevar a cabo las competencias de la Comunidad Andaluza en la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de ensayos clínicos y la investigación con medicamentos y productos sanitarios, así como, y es lo que se aplica a estas inspecciones que estamos comentando, al cumplimiento de los requisitos exigidos para la investigación biomédica. Tengo que decir que en el año 2000
por parte de Andalucía se puso en marcha un programa rutinario programado de inspección de ensayo, porque hasta entonces las únicas inspecciones de ensayo eran cuando había alguna denuncia. Al año siguiente, el 2001, se puso en marcha un plan nacional coordinado de inspección en buenas prácticas clínicas, que es el nombre que tiene, en el cual se integró el plan andaluz. Y bueno, este plan nacional es bianual, se aprueba en el grupo de inspección de buenas prácticas clínicas del Comité Técnico de Inspección de la agencia, que está formado tanto por la agencia como por los representantes de las 17 comunidades. Y ahí es donde se decide qué ensayos se van a inspeccionar en esos 2 años a nivel nacional y los criterios comunes, y además en ese grupo pues se van aprobando y rectificando los protocolos de inspección, tanto de comités como de promotores, como de centros, como de investigadores, para, además, en base a los protocolos de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, y son comunes. Por lo tanto, la inspección sí que tiene, la inspección de sanitaria, una larguísima experiencia en la inspección de ensayos clínicos, tanto financiados por la industria farmacéutica como por órganos públicos. De hecho, se han inspeccionado muchísimos ensayos de células madre de la anterior IATA, o actualmente, esta semana, yo estoy inspeccionando un ensayo financiado por FISEBI, el promotor es FISEBI. Dentro de 2 semanas inspeccionaré un ensayo financiado por la Progreso y Salud, pero al margen de lo que estamos comentando hoy, en el ámbito de la inspección de ensayos clínicos. En el plan, los planes anuales de investigación pues, son muy prolijos en estos aspectos que he comentado, de incapacidad laboral o de medicamento, pero ciñéndome a este aspecto, pues uno de los objetivos es la evaluación de la investigación sanitaria. Por un lado, la inspección de los ensayos clínicos propuestos en el plan coordinado, como hemos dicho, que incide tanto en centros públicos como privados, porque de hecho se inspeccionan también centros privados. Y también la inspección y evaluación de la adecuación a la normativa de proyectos de investigación, que solamente incide sobre centros del sistema sanitario público andaluz. ¿Por qué? Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué evaluaciones ex post y también inspecciones, ¿no? Bueno, sin necesidad de recurrir a la explicación semántica de la Real Academia de lo que es una evaluación, una auditoría, una inspección, que muchas veces se confunden. Entiendo que la Consejería ha decidido requerir estas inspecciones porque la inspección versa sobre aspectos diferentes y con obligatoriedad diferente y sobre todo consecuencias diferentes, ¿no?, a lo que son seguimientos o evaluaciones. La inspección de servicios sanitarios, porque así lo dicen todas las leyes, ¿no?, de tanto estatales como andaluzas, pues tiene la competencia de poder entrar libremente en cualquier centro sanitario, de obtener cualquier tipo de prueba, cualquier documento, de acceder a todas las historias clínicas, de requerir, en su caso fuera necesario, a la fuerza de orden del Cuerpo de Seguridad del Estado, proponer sanciones en caso de que haya infracciones que así lo corresponda, o en algunos casos extremos, pues ponerlo hecho en conocimiento de la Fiscalía. Es decir, que la inspección dispone de una herramienta que evidentemente un evaluador, ¿no?, que hace su trabajo sobre una serie de documentos, pues no dispone. También es cierto que la inspección, aunque teníamos mucha experiencia en materia de inspección de ensayo, no en este tipo de proyectos de investigación, y evidentemente pues no tenemos la capacidad para conocer aspectos de investigación básica, ¿no?, por ejemplo, que son extremadamente complejos en cada vez. Por lo tanto, en cierto modo podríamos distinguir lo que es la inspección de buenas prácticas clínicas, ¿no?, en el ámbito de los ensayos clínicos de medicamentos y productos, de lo que ahora se ha puesto en marcha en el 2022, la inspección de otros proyectos de investigación financiados por la Consejería de Salud, siguiéndonos a proyectos financiados. Y, como ha dicho Francis, pues la inspección fundamentalmente ha incidido en algo complementario a lo que es los seguimientos ex post, ¿no? Si los seguimientos inciden pues, sobre el cumplimiento de los objetivos, ¿no?, el impacto de los resultados, pues la aplicabilidad, la difusión, la rentabilidad de la difusión, la inspección ha querido centrarse fundamentalmente en el cumplimiento de los requisitos legales y éticos. Cuando digo éticos obligatorios, ¿no?, porque tanto el convenio de Oviedo del Consejo de Europa, suscrito por España, como la Declaración de Helsinki, como las normas de buenas prácticas de fabricación, de laboratorio, de prácticas clínicas de la ICH, son obligatorias en España.
No son solamente recomendaciones, es que son obligatorias en España por ley. Y por lo tanto, es lo que la inspección se ha querido centrar. Siempre teniendo presente algo que está en la ley, que está en la Declaración de Helsinki, que está en las normas de ensayo, que están en todas las legislaciones y en cualquier ámbito ético o deontológico, que siendo extremadamente importante y loable el avance de la ciencia, del conocimiento científico, por encima de ello están los derechos, ¿no?, de los participantes, de los pacientes. Nunca debemos de perder, ¿no?, esa perspectiva. Sin necesidad de entrar, ¿no?, en lo que dispone la Ley de Investigación Biomédica, ¿no?, sobre estos aspectos perfectamente regulados, ¿no?, sobre la necesidad de que cualquier proyecto de investigación, aunque no sea con medicamento, como ocurría antiguamente, pues disponga de un dictamen de un comité de ética de investigación, que después de muchísimos años, ya en Andalucía fuimos pioneros, ¿no?, en cambiar la denominación, pero en el resto de España se tardó mucho en cambiar, ¿no?, la denominación de SEIC, ¿no?, a los SEI, el cual es SEI o SEIN, caso de medicamentos, y esa preposición es extremadamente importante, ¿no?, el sobre, ¿no?, porque a los comités de ética o al CSIVA pues llegan infinidad de dudas, ¿no?, se plantean acerca de si un determinado proyecto requiere un dictamen de un comité, ¿no?, una encuesta sobre lo que hacen los recolectores de coquina, pongamos caso. Pues son humanos, pero evidentemente no requiere un dictamen, ¿no?, de un comité de ética e investigación. Y yo entiendo que esa preposición sobre no es casual, porque si distinguiéramos en humanos sobre humanos, o acerca de humanos, pues el sobre está a medio de camino, ¿no? Y es lo que diferencia aquellos casos en los que se requiere un dictamen, ¿no?, o realmente no es necesario ningún tipo de aprobación previa para llevar a cabo una encuesta, ¿no?, en personas, ¿no?, humanas. Y la ley de investigación biomédica recoge perfectamente también todos los requisitos del consentimiento informado, de forma similar, no idéntica, pero de forma bastante similar a lo que recoge la ley de uso y de garantía del medicamento, ¿no?, y la normativa, el decreto 1050, sobre todo de 2015, de ensayos clínicos. Y la inspección pues, se ha querido centrar, repito, fundamentalmente en la verificación de esos requisitos legales, ¿no? Perdonadme la expresión, ¿no?, pero siempre nos acordamos de aquello de que el papel lo soporta todo, pero después las visitas in situ que se van a hacer o las inspecciones, pues a veces cosas que sobre el papel están bien, pues la verificación in situ o más profunda, pues a veces no están tan bien. Y en el ámbito de los ensayos clínicos hay un viejo aforismo de hace muchos años, ¿no?, ya hace 30 y tantos años, que dice que el consentimiento informado, bueno, lo tengo por aquí delante, estos son los requisitos que la Ley de Investigación Biomédica establece, no vamos a entrar en ello, en el consentimiento informado. El aforismo dice que el consentimiento informado no se lee. Y es verdad que nosotros podemos hacer, y lo hacemos algunas veces en entrevistas a los propios sujetos participantes, y le preguntamos si realmente ha firmado. Y si ha firmado, si sabía lo que estaba firmando, que no siempre es así, ¿no? Y si sabía lo que estaba firmando, si se había enterado, si se lo habían explicado bien. Y sabemos que cada vez los consentimientos informados son más complejos, son más extensos, difícilmente tienen menos de 20 páginas. Sobre todo cuando afecta a un laboratorio americano que quiere presentar sus resultados a la FDA, de las 30 páginas no baja. Entonces el consentimiento informado decía ese aforismo que no se lee. Si se lee, no se comprende. Y si se comprende, entonces no se firma. Entonces nosotros lo que queríamos verificar es que al menos estuviera firmado, y estuviera firmado con todos los requisitos. Evidentemente en esta primera fase pues no hemos abarcado el comprobar si el sujetos participantes realmente habían comprendido y se habían leído los consentimientos. Sí hemos querido verificar que los requisitos formales de la firma, y ahora me referiré a ello, se habían realizado, ¿no? Bueno, pues en el ámbito de la inspección de ensayos clínicos, pues sí que tenemos un cuadro perfectamente delimitado de infracciones y sanciones, ¿no?, de la ley de garantía. Y quiero decir que en el ámbito de estos planes nacionales, pues normalmente, salvo casos extremos, no recurrimos a calificar los hallazgos como infracciones. En el momento que califiquemos algo como infracción leve, grave, muy grave, estamos obligados a comunicarlo a procedimiento sancionador, lo cual pues llevaría a consecuencias no deseadas y exageradas, por otro lado. Entonces, en el ámbito de la inspección de buenas prácticas clínicas, los hallazgos las desviaciones se califican como críticas, graves, leves y observaciones o comentarios, ¿no? Y las consecuencias
siendo importante, no conllevan sanciones como tales, ¿no? Sanciones pecuniarias. Las consecuencias pueden ser pues, que los resultados, por no ser creíbles o porque las desviaciones críticas o hayan puesto en riesgo la salud, la seguridad de las personas, pues no lo tenga en cuenta. Y en algunos casos de eso también sanciones. Pero, en fin, el simple hecho de no tener en cuenta los resultados de un centro o de un país para un ensayo pivotal, pues es extremadamente importante. Y en el ámbito de estas inspecciones que se han puesto en marcha aquí por la Consejería de Salud, pues pretendemos también utilizar más los términos de desviaciones críticas, graves o leves, por no recurrir, ¿no? Porque la finalidad no es sancionadora, no ha sido, de hecho no se ha propuesto ninguna sanción, ¿no? en estas inspecciones del 2022, sino ayudar a corregir aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora. Evidentemente, siendo muchos los inspectores que han participado, pues la subdirección pretendía que hubiera cierta homogeneidad, ¿no? en la forma de actuar, y para ello, tras un primer pilotaje que se hizo aquí en Virgen del Rocío, pues se decidió establecer unos protocolos de esta inspección, del cumplimiento de las normas de buenas prácticas clínicas y la legislación. Pero rápidamente vimos que los proyectos que la consejería remitía para su inspección eran muy diferentes, ¿no? Desde algunos que eran de investigación básica de laboratorio con animales, hasta otros que eran encuestas, hasta otros que eran con muestras biológicas, ¿no? Con participación o no del biobanco. Y jugando con la necesidad de homogeneizar, pero por otro lado, que hubiera suficiente autonomía, ¿no? en los protocolos de inspección, pues se han definido 3 tipos de protocolos de inspección diferentes, en función de que el proyecto se limitara en aquellos estudios en los que no participaran seres humanos, fundamentalmente investigación con animales de experimentación, otros proyectos en los que participaran seres humanos, pero que no hubiera muestras biológicas, y otro tipo de protocolo de inspección en aquellos proyectos en los que hubiera muestras biológicas fundamentalmente procedentes del biobanco. Bueno, esto expresamente he puesto una letra muy chica para que no se vea, pero en fin, esta es una pequeña parte de los ítems que se han verificado en este último protocolo de inspección, bueno, donde son muchísimos los ítems que los inspectores que se han personado en las sedes de los investigadores principales de esos proyectos, pues le han ido preguntando, le han ido pidiendo documentación, etcétera. Bueno, no tenemos tiempo ni el objeto de centrarnos en ello. Y ya sí que me quiero centrar en cuáles han sido los hallazgos de las inspecciones. En 2022 se han realizado 29 inspecciones de proyectos de investigación solicitados por la Consejería en 7 provincias diferentes. Bien es cierto que en aquellas provincias que tienen más proyectos financiados, pues se han hecho más inspecciones que en aquellas, ¿no? en las que hay menos actividad investigadora, ¿no? ¿Cuáles son, resumiendo, sintetizando, porque evidentemente los propios proyectos tienen una gran variabilidad y también los informes de inspección, los resultados? Bueno, yo quiero decir que cuando, en mi caso, llevo 40 y tantos años haciendo la declaración de la renta y muy compleja, ¿no? Y creo que perfectamente, nunca he recibido una carta de Hacienda diciendo usted ha hecho su declaración perfectamente completa, no, jamás, ni la había recibido. Ahora, al más mínimo olvido, error o interpretación distinta, ya estoy recibiendo una requisitoria de datos o una paralela, etc. Bueno, pues las inspecciones en general, cualquier tipo de inspección adolece de esto. Normalmente no referenciamos los aspectos positivos de cumplimiento, sino nos centramos en las desviaciones, ¿no? en los incumplimientos, en los errores, etc. Pero quiero decir en este caso, sin lugar a dudas, que del conjunto de informes de inspección se puede decir que lo que se ha inspeccionado en general, las actuaciones del equipo investigador se han considerado adecuadas. También es necesario que la colaboración de los investigadores ha sido extraordinaria por parte con los inspectores. Un aspecto muy importante para los inspectores es que los proyectos tuvieran un dictamen favorable de un comité de ética e investigación. Hombre, era obligatorio porque si no, no se hubiera financiado. Pero en fin, lo que queríamos verificar es que el consentimiento, el modelo de consentimiento de información al paciente que se entregaba a los pacientes y que firmaban físicamente fuera el mismo, la misma versión, o varias versiones si fuera el caso,
que hubiera aprobado los comités. Y ahí ya nos hemos encontrado con algunas incidencias que quiero referir. Una primera, un poco sorprendente, es que en bastantes casos el comité de ética e investigación provincial que había dictaminado era diferente del de la provincia donde estaba el investigador, ¿no? O sea, bueno, para lo que va buscando un comité un poco más fácil. No, no es. Al final hemos comprobado que ha sido un tema de cargas de trabajo y que desde el CSIVA pues, se habían distribuido a veces en comités que no correspondían a la provincia del investigador, ¿no? En función de las cargas de trabajo que tuviera ese comité. Y también hemos encontrado que en alguna ocasión se han iniciado los proyectos de investigación antes de disponer del dictamen favorable del Comité de Ética. Hombre, no es deseable, no es correcto, ¿no? No se puede empezar a reclutar pacientes, no digo evidentemente a solicitar el proyecto de investigación o a hacer todos los preparativos correspondientes, pero no se puede reclutar al primer paciente y el momento cero sería la solicitud de consentimiento hasta tanto no se disponga obviamente de ese dictamen favorable del comité. También hemos visto que en los casos en que había muestra biológica, en todos los casos se contaba con un dictamen favorable del CSIVA para la sesión de muestra biológica de biobanco, con la problemática que todos vosotros conocéis, ¿no? De las distintas versiones, ¿no? Que se han ido manejando a lo largo de estos últimos años por parte del biobanco. También se quería comprobar que los modelos de consentimiento que firmaban los pacientes eran los autorizados por el comité. Y aquí también hemos encontrado incidencias. En algunos casos, el comité había autorizado un modelo concreto y después lo que se le ha pasado al paciente era distinto. Y además en la propia página web de ese instituto de investigación y demás, era diferente el comité. Y también hemos encontrado una situación importante de señalar, que es la de proyectos de investigación que se basan en datos recogidos en cohortes históricas. Porque todos los proyectos que hemos inspeccionado correspondían a las convocatorias 2019 y 2020. Entonces, en esa convocatoria del 2019, pues había un consentimiento autorizado por un comité, con un título del proyecto, con un tipo de muestra a recoger, etcétera. Pero después cuando hemos ido in situ, pues resulta de que el proyecto en realidad se basaba en una cohorte que empezó en el año 2000. Sobre recién nacidos, que después se le ha ido sin seguimiento. Y los consentimientos que habían firmado los padres de esos niños, de esos pacientes, no tienen nada que ver, porque eran proyectos distintos, similares, pero proyectos distintos, al que se ha autorizado, incluso con muestras diferentes. Ahora inicialmente lo que se había solicitado era un consentimiento para obtener muestras, realizar análisis en sangre y orina y pelo, ¿no? Y después pues, podía ser en saliva, ¿no? Esto ha sucedido. En cuanto a la solicitud por parte de los inspectores, ¿no? De todos los informes y certificados de mantenimiento, calibración del aparataje electrométrico, que ha sido el aspecto que más trabajo ha conllevado, en general podemos decir que sí, que todos los proyectos de investigación o todos los investigadores principales disponían de esos certificados. Y ahora vamos ya con las desviaciones o deficiencias que se han detectado, haciendo una síntesis de esos 29 informes de inspección. Quizás lo más frecuente ha sido los retrasos en el reclutamiento de los pacientes y los retrasos en el cronograma y retrasos también en las publicaciones científicas, ¿no? Respecto a los plazos que se habían comprometido o aparecían en los proyectos de investigación. También es cierto que casi todos los investigadores han argumentado, y yo entiendo que con razón, que el COVID-19 ha influido mucho. Estamos hablando de 2020, 2021 y 2022. Decía antes Belén que las memorias que ahora se presentan en 2023, eso ya se ha corregido, pero en lo que nosotros vimos en el 2022 todavía veíamos que había bastante incumplimiento en los plazos previstos, posiblemente de forma justificada. En bastante de los proyectos de investigación se ha comprobado que no puede saberse si a los pacientes se le ha dado copia del consentimiento, que esto es obligado, no solamente en el ámbito de los ensayos, sino en cualquier investigación.
El investigador decía en unos casos que sí, en otros que no lo sabía, pero en cuanto se le pedía, bueno, ¿hay algún tipo de documento, de constancia, de firma del paciente de que se ha llevado, que se le ha entregado una copia? Podemos decir que en ningún caso el consentimiento es un derecho de los pacientes que se le dé, no solamente que se le informe, que se le explique, sino que se le dé una copia. En unos cuantos informes de inspección se han comprobado que no se cumplen criterios de inclusión y exclusión, que se han reclutado pacientes sin cumplir. Pero esto es frecuente, ¿no? En cualquier ámbito es muy difícil que se cumpla al 100%. Pero quiero decir que en algunos de los proyectos inspeccionados ocurría hasta el 50% de los pacientes no cumplían algunos de los criterios de inclusión y exclusión. Como he mencionado antes, pues también en algunos se ha visto, no en uno solo, en un par de ellos, que los pacientes en realidad no se habían reclutado para el proyecto financiado, sino se habían reclutado mucho antes. Y se sigue explotando, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Los datos de esa cohorte. También, en general, se ha observado cierta deficiencia en el archivo de la documentación. La documentación en general no estaba perfectamente ordenada, no estaba perfectamente localizada, no había en todos los casos medidas de custodia adecuadas y, como decía Franci antes, pues estamos hablando de documentación sensible y en algunos casos extremadamente sensible. También nos ha llamado la atención que prácticamente o en todos los proyectos, pese a ser de la convocatoria del 2019, la normativa de protección de datos personales no estaba actualizada. Y era curioso porque habiendo entrado ya en vigor la Ley Orgánica 3/2018, y podemos decir que hay un antes y un después, ¿no? En cuanto a acceso a la historia clínica con la disposición adicional 17ª, en ninguno de los proyectos se hacía referencia a esa normativa, y mucho menos, me imagino que ya en estos proyectos que se presenten ahora ya sí se hará, pero ni siquiera pues en todos estos proyectos que hemos visto, cuando había pacientes, pues se mencionaba esa posibilidad, ¿no?, de no solicitar el consentimiento basándose, ¿no?, en esta disposición adicional. También hemos visto serias deficiencias en la trazabilidad de los traslados de muestras biológicas. Cuando se ha pedido documentación, certificados, pues faltaban en muchas ocasiones, ¿no? No solo de la empresa que tuviera que trasladarlo, sino un informe del laboratorio receptor en que certificara que las muestras habían llegado, no solamente el número de muestras, habían llegado de forma viable y adecuada. Por poner un caso anecdótico que me correspondió a mí, pues eran unas muestras que se trasladaban de una provincia de Andalucía al biobanco de otra, y para hacer una técnica de laboratorio, una espectrometría de masas que se podía hacer en Sevilla o en Granada, sin embargo se envió a Canarias, bueno, solamente porque era más barato. Pero cuando pedimos incidía, bueno, no me llegaban los informes, pues al final pues resultó de que no se hizo a través de una empresa de transporte, sino que un técnico del laboratorio de Canarias se vino en avión de la ciudad andaluza y se llevó en su equipaje de mano la muestra. Por lo tanto, evidentemente, pues no había ningún control de temperatura y nada, pero en fin, esto evidentemente no es lo más habitual, pero ha ocurrido. También hemos observado deficiencia en algunos de los frigoríficos y congeladores que o bien no disponían de sondas de temperatura o de registros continuos para estar seguro que las muestras a la temperatura que tuvieran que conservarse, o menos 80 grados en congelación, lo hacían. Algunos laboratorios no disponían de creemos que ya se ha corregido a raíz de las inspecciones, no disponían de planes de contingencia para el caso de que hubiera averías, ¿no? Y evidentemente para que no se perdieran esas muestras tan importantes. Y en los informes de inspección, bueno, pues la sistemática era que una vez que el inspector terminaba su trabajo in situ, ha hecho un informe provisional, se le ha dado un plazo a todos los investigadores principales para que formulen alegaciones, que la mayor parte de los casos lo han hecho, el inspector ha analizado esas alegaciones, en unos casos las ha admitido, en otros no, y finalmente ha hecho un informe final, ¿no?, que es el que se ha remitido a la consejería con algunas propuestas de mejora. Ciñéndome a algunas de las propuestas de mejora, bueno, esto a vosotros os sorprenderá que esto aparezca, pero en fin, a muchos inspectores, porque no tienen un background, una experiencia en evaluación de proyectos, pues le ha sorprendido que muchos médicos asistenciales pues costara que iban a dedicar 20 horas semanales al proyecto de investigación. Claro, evidentemente desde la época del FI en una exigencia o en los proyectos financiados, pero a los inspectores no ha dejado de sorprenderle porque han verificado que la carga asistencial de consultas, de intervenciones, hacía imposible, era materialmente imposible que la dedicación fuera de 20 horas.
hombre, quizá llegue el momento en que habrá que replantearse esa exigencia de dedicación de parte del equipo investigador cuando tengan tareas clínicas también, ¿no? Y por lo tanto, en esos casos, los inspectores consideran que debería pedirse a los directores de los centros sanitarios un informe de factibilidad o la dedicación. Yo quiero aquí recordar que normalmente se desconoce. Antes del primer Real Decreto de Ensayo, que fue en España en el 78, unos meses antes, el INP, el denostado INP, sacó una circular en la que regulaba los ensayos. Y, curiosamente, ponía un límite. Decía que no se podían autorizar ensayos en las instituciones del INP si, junto con lo que era el fondo de descuento, lo que finalmente fue el FIS, pero antes se llamaba el RAP y el fondo de descuento, un investigador tenía un límite de 2. Un investigador un médico de un hospital no podía tener simultáneamente autorizados más de 2 proyectos, fueran ensayos, ¿no?, financiados o cualquier otro. Bueno, evidentemente se establecían los límites en pesetas, y en los casos, incluso en esos casos, tenía que acompañarse un informe del director del centro en que dijera que era viable la dedicación. Y en los casos que sería curioso, en los casos en los que hubiera lista de espera, no se autorizaba. Si un servicio tenía lista de espera, estoy hablando del año 78, no se autorizaba que participara en un proyecto porque, en fin, con aquella forma de pensar entonces se consideraba que lo prioritario era la asistencia, ¿no?, y que la investigación era secundaria. Evidentemente no es el caso actual. También hemos visto, lo ha mencionado antes Belén, que en muchos casos ha habido modificaciones que deben calificarse sin duda de relevantes, ¿no? Y si nos atuviéramos a la decisión de la Comisión Europea en la que calificó qué modificaciones son relevantes o no en el ámbito de las buenas prácticas clínicas, lo serían, y por lo tanto deberían solicitarse tanto al órgano financiador como al comité, especialmente en las reducciones de tamaño muestral. Hemos visto en bastantes casos que los proyectos se han terminado con un tamaño muestral bastante inferior, muy inferior al que inicialmente se había previsto, bien porque era imposible recurrir a los pacientes por el tema del COVID o por otras razones, pero evidentemente eso debe justificarse, debe solicitarse, y tanto el SEI como el órgano financiador pues verán si es viable esa reducción del tamaño muestral, ¿no? Hombre, lo más importante para nosotros evidentemente era que el consentimiento informado estuviera firmado y que se hubieran cumplido los aspectos formales, ¿no? Se hubiera cumplimentado de forma exhaustiva el consentimiento. Y ahí hemos visto muchísimas incidencias, muchísimas, ¿no? Por un lado, se lo he puesto, en bastantes casos aparecía la firma, la rúbrica, pero no el nombre del paciente. Lo mismo en cuanto a la persona que informa al paciente. Sea el investigador principal, sea un miembro del equipo, debe constar en el consentimiento quién es la persona, con nombre, apellido y firmado. Bueno, pues cuando estaba una cosa, no estaba la otra. Evidentemente, pues una rúbrica sin nombre y apellido carece de valor. Nombre y apellido sin rúbrica aún tiene menos valor. Y de forma muy, muy frecuente no estaban fechadas. Aparecen los documentos, a lo mejor con el nombre y apellido del paciente o de los padres, de los tutores del niño, del menor o del investigador, pues no había fechas. Pues evidentemente, pues también es una deficiencia importante en los consentimientos informados. Y acabo ya, y en los aspectos del laboratorio, pues algunos de los informes de inspección pues aconsejan que se completen los manuales de la fase preanalítica, que se disponga de criterios de validación interna e externa, tanto los laboratorios propios como de aquellos laboratorios en los que ya se hayan remitido muestras, que se disponga de planes de contingencia, que se instalen en todos los casos, evidentemente, dispositivos para la monitorización y registro de las temperaturas. Evidentemente, a lo largo de las últimas décadas, como en muchos otros aspectos de la vida, la investigación con seres humanos, sobre seres humanos, ha aumentado extremadamente la complejidad. Por lo tanto, hace cada vez más difícil la verificación, ¿no?, tanto el seguimiento de post como las propias inspecciones, ¿no? La complejidad cada vez mayor. Siempre se plantea la pregunta si hay que legislar más, ¿no?, defensores de los pacientes, si tenemos un exceso de regulación. Si no lo tenemos, pero hay que hacer más regulación. Mi opinión personal es que, evidentemente, ya tenemos suficiente regulación en el ámbito de investigación científica en humanos, porque hay que, bueno, si hiciéramos simplemente la normativa nacional de la Ley General de Sanidad, que ha mencionado, la Ley de Cohesión, que ha mencionado inicialmente el secretario general, la Ley 41/2002,
la ley de investigación biomédica, la normativa de medicamentos, ensayos, la cantidad de normas que hay que cumplir es enorme. En el caso nuestro, pues tiene una enorme importancia, como antes se ha mencionado también, ahora la instrucción conjunta entre la Consejería y el SAS para poder acceder a los datos de la base poblacional de salud, que en los últimos meses estamos viendo que se está solicitando de forma masiva y es una herramienta extremadamente importante y que puede convertir, en una opinión mía personal, puede convertir a Andalucía en absolutamente líder en muchísimos aspectos, ¿no?, de la investigación biosanitaria en base a ese recurso, con la ventaja de que se puede no requerir consentimiento informado en los pacientes en la medida que los datos estén pseudonimizados, ¿no? Ahora, siendo la normativa más que suficiente, evidentemente incluso debería hasta simplificarse o reducirse, lo que sí es importante es que su cumplimiento se exija. Y por último, ya en cuanto a conclusiones, evidentemente es una obviedad, pero es necesario realizar investigación biomédica, es una exigencia absolutamente imprescindible, pero que esa investigación tiene que realizarse pues respetando tanto los principios éticos como legales y el papel nuestro de la inspección, entiendo que es modesto, complementario, ¿no?, a lo que hemos visto anterior, pues es como dice el propio decreto de la Junta, garantizar los derechos de los ciudadanos y en la medida de lo posible que nuestros informes tengan alguna utilidad, pues poder contribuir a garantizar la calidad y la integridad de los datos y los resultados. Y por mi parte, pues nada más, darle las gracias. Abrimos turno de preguntas. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta. Si no, voy a empezar yo, si os parece. No sé si están controlando, Rafa, si hay alguna pregunta entre los conectados vía internet. No, no hay nada. No hay nada. Vale. Empiezo yo, si os parece, con la primera pregunta. Es para Belén y respecto al informe SPOS y viéndolo desde la perspectiva de mejora continua. Como bien lo has planteado, y yo creo que ese informe nos va a ayudar a mejorar a todos, también a los investigadores. Entonces, lo que me gustaría saber es si ese informe puede, sé que en los proyectos está el informe para que lo vean los investigadores, pero la pregunta es, ¿se puede, digamos, agrupar para que vean los investigadores todos los proyectos que tienen y el informe de los investigadores? Y sigo hacia arriba, y a mí me gustaría verlo, por supuesto, de todos los investigadores del centro. Como gerente del centro y como tengo la segunda gorra de gerente de la fundación, en este caso de la Fundación FISEBI, me gustaría verlo de todo lo que pasa en la propia Fundación FISEBI, porque también entiendo que parte de los posibles defectos o oportunidades de mejora, si hablamos desde la perspectiva de calidad, parte pueden ser estructurales, ¿no? Y que es el propio centro quien tiene que plantearse cómo mejorar eso, y para eso me gustaría conocerlo. Bueno, pues precisamente esa parte la tenemos mejor que la evaluación ex ante, porque para la parte de seguimiento y después tenemos un único aplicativo. Tenemos un único aplicativo que se accede desde el portal de gestión de convocatorias, y desde ahí cada investigador puede consultar el informe y la entidad beneficiaria, la de todos los expedientes que es entidad beneficiaria. Lo que no tenemos es para los miembros del equipo. Si es verdad que ahora, ya esto lo comunico, ¿no?,
que estamos en una renovación del aplicativo de gestión de convocatoria donde estamos mejorando toda la gestión de perfiles, usuarios, para que no tenga que entrar cada uno en la convocatoria que le toca, digo, sobre todo para la ex-ante, porque el seguimiento y ex-post, como decía, estaba unificado. Y ahora lo vamos a unificar todo, pero actualmente sí os digo que podéis entrar a ver los informes de evaluación ex-post. No obstante, si tuvieseis algún problema o cualquier cosa, nosotros sin ningún tipo de problema paquetizamos y os lo mandamos, ¿vale? Cada mes, cada trimestre, cada 6 meses y os mandamos agregados. ¿Pero ahí se ve cada informe o todos los informes agregados? Cada informe, por Claro, expediente. lo que decía es si se Muy podían agregado. agregar Agregado. todos los informes, porque claro, cada informe en una entidad como la mía, que no sé cuántos tenemos, pero son muchos seguro, la verdad es que uno a uno no, pero si veo todos agregados, para mí, sobre todo para ver posibles defectos estructurales que puedan existir. Lo que os puedo generar, igual que lo hago con la Consejería de Salud anualmente, Sí, sí. la reunión y el informe agregado de datos para analizarlo todo, hacer un informe por entidad, que prácticamente es por provincia o interprovincial en el caso de FIBAO, y poderlo dar agregado y después como anexo, bueno, tampoco son tantos, los que tenéis después, cuando son financiados y finalizados al año, finalizan, pero los números no son tan grandes. Ahora sí, porque tenemos un periodo muy grande, pero una vez que quitemos eso, anualmente es muy llevadero el poderle hacer el seguimiento. Hasta ahora no me refería a los de anual, sino a todos los que tenemos ahí, los 1.200 o 1.000 2005, ¿no? desde 2005, eso, a eso me refiero. Incluso por año. Ciento y pico, sí, esos son los de toda Andalucía, Sí, sí, pero que sí, que lo podemos hacer, José. Además te puedo dar los datos en un Excel para que tú los puedas analizar con las respuestas de las preguntas al cuestionario que han dado los evaluadores. Eso lo tenemos en una base de datos. incluso ver por año, porque si son igual algún defecto estructural que hemos corregido, se puede ver cómo hemos A mejorado. nosotros nos encanta que nos hagáis estas propuestas porque esto tiene valor si profundizáis y vosotros os hacéis expertos en esto, analizáis y esa información os sirve a vosotros para emprender, para conocer mejor y tal. Así que nosotros el fichero vuestro, yo ya te digo que ni siquiera un documentito, sino una base de datos con vuestra información para que podáis vosotros manipularla, verla, tratarla y extraer. No obstante, nosotros haremos un informe básico, porque si en agregado, si no tenéis tiempo ni la capacidad que tengáis cierta información básica, que además el trabajo que hagamos con uno, como tú bien sabes, son las mismas consultas para las distintas fundaciones, entonces nos vale, lo podemos reaprovechar. Entonces hacemos uno básico y os damos la fuente de datos. Y ahí tenerlo también por centro para hablar o bien con los directores, el director científico o con los gerentes de los diferentes centros. Claro. Te di toda la información del expediente. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más o sigo yo? Respecto a la inspección, la verdad es que me ha sorprendido alguno de los resultados, de los negativos y alguno de los positivos también me ha sorprendido. Lo que sí me gustaría es saber si esos resultados después entiendo que se envían al equipo de investigación para la mejora, la fundación. Yo sé que alguno de estos resultados tenemos. ¿También se envían a los diferentes centros o se van a enviar a los diferentes centros? Los destinatarios fundamentales de la informe de inspección es la consejería, que es quien nos ha solicitado, pero evidentemente el investigador principal también lo recibe, puesto que recibe tanto el informe provisional como el informe final. No necesariamente hasta ahora están recibiendo los gerentes de los centros. Sí, en el caso de las inspecciones de ensayos clínicos, bien financiados por la industria o por la consejería o por FISEBI, porque sí que los directores de los centros, incluso los comités, reciben los informes de la inspección. Pero en estos proyectos, digamos, los destinatarios son la consejería y el investigador principal. Y por eso, porque yo sé que yo fuera consciente, sí que he recibido de los de ensayos, sí que los recibo, pero estos no los había recibido. Por eso era. Sí, yo quería comentar, lo ha contado Fernando, la inspección en proyectos de investigación, no hablo de ensayos clínicos porque eso va por otro camino. Los proyectos de investigación son inspeccionados a demanda nuestra. Nosotros les damos todas las convocatorias completas, todos los proyectos o casi completos,
y ellos deciden qué se va a ver y en cuál se va a actuar. Entonces, nos mandan el 100% de los informes, mandan todo. Hemos hecho también en la consejería un trabajo similar al que ha hecho Fernando, pero probablemente con los mismos criterios, pero vamos, no exactamente igual. Y ahí hemos visto cuáles son las deficiencias. Pero también es verdad, y lo ha comentado él, que ninguno de los informes era no sé la calificación que ha hecho, crítico, ninguno llegaba al nivel de decidir paralizar o abrir un expediente, no sancionador, sino un expediente de reintegro. No creo que ninguno fuera como para hacer eso. La información la tiene la Secretaría General, la ha analizado, se ha hecho, digamos, una estadística de qué es lo problema, y ahora es cuando vamos a tomar medidas de qué se va a hacer, pero vuelvo a repetir, insistiendo en lo que también ha comentado Fernando, gracias a Dios, ninguno de los informes o actas, no sé si son actas, son actas de inspección. Ninguna han recomendado ni la paralización, ni la fiscalía, ni pues, esto no se debe parar, esto no debe seguir, con lo cual no hemos tomado medidas drásticas hasta el momento. Pero creo que alguna vez puede llegar a ese motivo, entonces sí que habrá que tomar medidas serias, cuando no las tomen ellas sancionadoras. Una siguiente pregunta que cuando veía y estaba revisando para las primeras palabras de la jornada y que he comentado al principio, me planteaba la duda de en qué sentido en ese ciclo de mejora la evaluación ex post ayuda a la evaluación ex antes y más con los cambios de criterios de la evaluación y los famosos criterios DORA que todos estamos sufriendo porque la mayor parte de las agencias y sobre todo el Carlos III está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué relación le ves entre la evaluación ex post y los criterios DORA y cómo puede ayudar las partes de la evaluación ex post a mejorar toda esa puntuación que servirá para la evaluación ex ante? Bueno, realmente cuando los principales problemas que nosotros hemos detectado están fuera de lo que, algunos de ellos están fuera de lo que son los criterios DORA-COARA, ¿vale? Porque tienen que ver más con la identificación de riesgo, con la gestión del proyecto en sí y el diseño, pero de aspectos de gestión, de planificación, de plazos, de tiempo, de conocimiento de la actividad y demás, ¿no? Pero sí hemos dado alguna pincelada, por ejemplo, con incorporar los stakeholders desde el diseño del proyecto, ¿no? Que esto sí se pide y son criterios RRI también. También con el tema de comunicación de resultados a la sociedad y a los decisores en salud para mejorar la aplicabilidad, porque toda la investigación tiene que tener un impacto en salud, tiene que tener un impacto en el ámbito donde pretende profundizar y desarrollar el proyecto de investigación e innovación. Entonces, sí, de verdad, en las conclusiones que hoy he traído, sí estaban saliendo ya cuestiones que retroalimentan un poco el posicionamiento de DORA-COARA. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Pues que cuando estamos valorando la aplicabilidad y el impacto, pues ahora, aparte de pediros las publicaciones, obviamente tenemos que poner explícitamente también si se han desarrollado herramientas bioinformáticas, se ha desarrollado software, se han publicado los datos en abierto, que son la base de las publicaciones científicas que realizáis, que ya las revistas en muchos casos como criterio de calidad también se está pidiendo y estamos contribuyendo a la publicación en abierto. Es decir, estos criterios se van a incorporar obviamente como estamos actualizando todos los formularios de evaluación, tanto ex ante, como de seguimiento como después, y vamos a incorporar estos criterios de forma natural, ¿no? Si la publicación se ha hecho en un repositorio o, bueno, o en una publicación en abierto, si una vez se tienen medidas para qué difundir y demás, bueno, estas cosillas. Algunas cuestiones las he traído aquí, ¿no? Pero es verdad que nuestro formulario de evaluación, que tiene unos años, aún todavía estamos con métodos antiguos. Y no obstante, ahora hemos visto que tienen sentido para hacer una investigación que aborda necesidades
que hay en la realidad en la que vivimos, ¿no? En la nuestra, pues muy enfocado en problemas sanitarios y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, y no tanto en la generación de conocimiento, no tanto en índice bibliométrico, ¿vale? De hecho, hoy hemos dicho publicaciones indexadas JCR, pero no hemos empezado a hablar de deciles, cuartiles o más. Hemos dicho número de publicaciones que se han generado, porque tendremos que ver, nosotros también incorporaremos la novedad, relevancia y contribución al ámbito de conocimiento, que es como ahora estos criterios están y pondremos una valoración más cualitativa y os diremos, pues no sé cuántas publicaciones son relevantes, ¿no? Pero bueno, nosotros ya también, como hacemos investigación aplicada, la verdad que esto es importante, pero lo más importante es la aplicación y que podamos medir la aplicación en nuestro entorno, ¿vale? Y qué medida estamos, porque estamos mucho más próximos, no por otros motivos. Tenemos otros profesionales que investigan en entornos de salud, pero que están muy lejos de poder, no tienen un hospital al lado, no tienen una entidad sanitaria de la mano, no trabajan en entornos sanitarios y clínicos con compañeros y colaboradores. Entonces, en nuestro ámbito sí que hay una gran responsabilidad con que lo que nosotros podemos hacer, que es arbitrar la aplicación y transferencia a entorno clínico y entorno sanitario asistencial, lo estemos haciendo, ¿vale? Añadir algo más, José. Yo he comentado antes que estamos modificando la base reguladora. Ya hemos empezado con los 2 postdoctorales y creo que os llegó a vosotros una notificación por si queréis aportar algo. Imagino que si había aportado algo en cuanto a evaluación con criterios de hora, pues lo vamos a recoger. Todo lo que sea positivo lo vamos a recoger. Estamos ahora recogiendo todas las aportaciones que han hecho las entidades. No recuerdo cuáles, porque recuerdo, aparte de algunas asociaciones de consumidores, tal, por eso solo también hizo alguna aportación. Y no sé si se había aportado algo a las postdoctorales, pero en breve vaya a recibir el proyecto de modificación de la base de proyectos de recursos humanos, de tal, la otra, la general. Y es el momento de decir cómo queréis que se os aplique, porque lo que es los criterios de evaluación están en la base reguladora. O sea que os vamos a compartir esa necesidad de modificación para que nos digáis qué es lo que queréis o cómo lo veis vosotros. Sí que lo hemos recibido, hemos hecho aportaciones, pero no esta en concreto, que me parece, a ver, esto está en una vorágine de cambio tremenda, ¿no? Y creo que es muy relevante y que se ha ocurrido sobre la marcha con sesiones de este tipo también te da tiempo a una reflexión profunda sobre esto y cómo al final en este modelo continuo, cómo puede mejorar lo que estás haciendo y que sirva para mejorarte también a ti mismo desde la perspectiva de investigador o de centro o de fundación, ¿no? Entonces, y creo que si es lo que nos están pidiendo y no solo como agencia financiadora de la Consejería de Salud, sino que cualquiera de las otras agencias, el Carlos III, el Ministerio o la Unión Europea y hemos hablado también de todo lo que es la evaluación de riesgos y cómo se puede incardinar esto con la evaluación de riesgos, me parece que son cosas que son fundamentales no dejárselas atrás porque van a servir de verdad para mejorar lo siguiente. O sea, Claro, pues por eso en el trámite de audiencia, cuando recibáis el trámite de audiencia, pensad que muchas cosas, e incluso, es más, nos piden explicación de por qué no se admite algo, que puede ser positivo. Tenemos que explicar si FISEBI o el instituto, porque tú representas 2 instituciones, si están, y se le manda a las 2. Si el instituto recomienda una modificación y no la admitimos, decir por qué no. Lo tenemos que explicar. O FISEBI en este caso. Y lo mismo digo para todas las instituciones que estén ahora mismo, que nos estén oyendo ahora. Todas las fundaciones de gestión de la investigación. Sí, yo simplemente por ampliar un poquito la información que ha comentado Belén y en relación a la pregunta de José, de bueno, cómo influir a los resultados que veíamos de las evaluaciones post en las evaluaciones antes. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que se implementaron fue de esos motivos de incumplimiento que ha mostrado Belén, era pues quizás una planificación o problemas en el reclutamiento. Decidimos junto con la consejería introducir mejoras en las evaluaciones antes, tanto explicación dentro de las memorias de solicitud de lo que se iba a mirar, por ejemplo, en metodología, y detallando al investigador aquellos aspectos que debía tener en cuenta
Y también, en cuanto a la planificación, aislamos un criterio de evaluación ex ante, que era precisamente la planificación. Y yo sinceramente creo que de los resultados que ha puesto Belén, como veíais, que los resultados negativos se acumulan en las convocatorias más antiguas, ¿no? Posteriormente eso ha ido mejorando. Entonces, yo creo que esta conexión de organismo financiador con el investigador ha tenido por lo menos visible este resultado. ¿Alguna pregunta? Pues yo creo que nada más. Cerrar la, la sesión. Agradecer a los ponentes por el trabajo realizado y lo claro que lo han expuesto. Y a todos vosotros, tanto los que estáis aquí, por haber estado hasta el final, y a todos los que están por videoconferencia. Muchas gracias y cerramos.